Y hoy tengo el gusto de presentarles nuevamente a Alejandra Soto, que es licenciada en nutrición por la Universidad de Guadalajara, hizo un máster en la Universidad de Cádiz en dietética y nutrición pediátrica, tiene maestría en psicología, tiene entrenamiento en nutrición clínica pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría y en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Es una nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, tiene un entrenamiento en terapia cetogénica para epilepsia refractaria en el Phoenix Children's Hospital. Está certificada en enfermedades congénitas y del metabolismo por el Children's Hospital de Denver y Nutrition North America Metabolic University, y es miembro del Genetic Metabolic Dietitians International. Ale me comentó hace unas horas que había tenido un cierto problema y va a conectarse un poquito más tarde, por lo que nos grabó la sesión. Tengo un poquito de conflicto, ahorita estábamos probando con Javier el video, espero que se escuche. Si no se escucha, me salgo de la presentación y pongo el video directamente de manera que lo podamos compartir. Ella se va a conectar más o menos en unos 30 minutos, quizá un poquito menos, para resolvernos dudas. Mientras tanto, vamos a ir viendo la presentación de su plática. Si hay alguna duda o pregunta, por favor, pónganla también en el chat y ahí se las iremos haciendo llegar a Ale en el momento en el que ella esté por aquí. ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy les voy a presentar el tema de atención nutricional en el paciente neurológico, evidentemente pediátrico. Se escucha muy bien, doctor. Pues bien, vamos a hablar un poquito de las Gracias. generalidades del paciente neurológico, la evaluación del estado nutricional y algunos trastornos asociados a la alimentación, y nos vamos a enfocar un poquito más en lo que viene siendo parálisis cerebral infantil. ¿Cuáles son las generalidades del paciente neurológico? Bueno, quizás ustedes ya como personal de salud ya han estado relacionados o se han encontrado con este tipo de pacientes. Sin embargo, vamos a aclarar algunos conceptos y vamos a conjuntarlo en un número o cierto número de pacientes. Entonces, es aquel paciente que tiene una lesión neurológica o neuromotora, que tiene etiología temprana en cuanto a la edad o de origen genético, y su resultado van a ser alteraciones en el crecimiento y en el desarrollo, que en este caso, en cuanto a nutrición, vamos a tratar de enfocarnos a que sea más normal o acercarnos al crecimiento de un paciente como cualquier otro niño. Entonces, tenemos que es un paciente con necesidades especiales de salud y atención con consecuencias específicas en nutrición y alimentación. Vamos a ver cuáles son estas de manera precisa. Y bueno, ¿a quién consideramos que es un paciente neurológico? Es aquel paciente que tiene un retraso mental severo, paciente con parálisis cerebral infantil, epilepsia, aquel paciente con enfermedades neuromusculares, con distrofia muscular o atrofia espinal también, enfermedades neurodegenerativas, mielomeningoceles, trisomía 21, síndrome alcohólico fetal, o también podemos incluir el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y espectro autista. En esta ocasión no nos vamos a enfocar en estos dos últimos a razón del tiempo. Entonces, al hablar de necesidades especiales, me refiero a que muy probablemente sus requerimientos o pueden estar elevados o pueden estar disminuidos por la actividad que esto conlleva. Un ejemplo es que suelen estar elevados en parálisis cerebral infantil, pero depende muchísimo del tipo de PCI que sea. Es muy diferente hablar de un niño que tiene distonía a un niño que en realidad no se mueve o que su movilidad es mínima. Y también en cuanto a epilepsia, el tipo de crisis va a cambiar el gasto energético. Es muy diferente hablar a unas crisis de ausencias no atípicas a hablar de unas crisis convulsivas tónico-clónico generalizadas. También
muchos de estos niños van a tener alteraciones gastrointestinales desde la boca hasta el ano. Por lo tanto, va a diferir muchas veces su manera de alimentarse y también su manera en la que vamos los trastornos gastrointestinales que van a presentar. Generalmente hay déficit de nutrimentos secundarios al uso del medicamento o uso de medicamentos dependiendo de cuáles tengan. Y en cuanto a nosotros nos referimos a requerimientos elevados, puede ser que tengamos un hipercatabolismo que nos lleve a una desnutrición. Y eso no tendría que ser así. Si nosotros sabemos cuál es el pronóstico de nuestro paciente, estamos hablando que es un paciente con una parálisis cerebral que va a tener dificultad en la deglución, que va a tener distonías o que va a tener un hipercatabolismo per se por su movilidad, tenemos que evitar eso que ustedes están viendo en este momento. Entonces, dentro de los trastornos asociados a la alimentación de estos pacientitos, en su mayoría como los que les dije en un inicio, a excepción de espectro autista y también de déficit de atención, podemos encontrar que son pacientes que van a tener una deglución descoordinada, una mordida tónica y un reflejo de vómito hiperactivo. Y tiene mucho que ver con su maduración neurológica. En cuanto a la disfunción alimentaria, muchos de ellos van a tener hipotonía que no van a permitir una masticación adecuada, ni tampoco un movimiento gástrico adecuado, ni gastrointestinal. Vamos a tener que son pacientes que tienen una protrusión de lengua en muchas ocasiones, lo que va a dificultar la alimentación, y también van a tener cierre labial ineficiente. Quiero aclarar que no quiere decir que todos los niños tengan estas alteraciones, sin embargo, sí son muy comunes. Va a haber un equilibrio alterado de posturas, un equilibrio alterado, va a haber posturas anómalas al sentarse, al acostarse, y también los fármacos pueden alterar el peristaltismo, pueden generar estreñimiento, que el estreñimiento no nada más va a estar presente por la alteración de los fármacos, sino también por la alteración per se gastrointestinal del componente neurológico. Y muchos de ellos van a tener hiporexia secundaria a los fármacos. Entonces, cuando hablamos dentro de los trastornos asociados a la alimentación, vamos a tener que muchos de ellos presentan disfagia. Entonces, aquí podemos ver en la imagen, hay una alteración en la deglución y en la coordinación de la deglución. Entonces, podemos ver que este pacientito no tiene un cierre velo-palatino adecuado, lo que hace que exista una elevación del contenido que está ingiriendo hacia la nariz, y eso posteriormente me puede llevar a una broncoaspiración. Tenemos una dificultad clara para la alimentación, y entonces esta es en la parte de arriba, tenemos un reflujo faringonasal, pero también vamos a ver más adelante que va a estar muy presente la enfermedad por reflujo gastroesofágico y un retardo en el vaciamiento gástrico en algunos de ellos, lo que me va a condicionar otra vez a un reflujo gastroesofágico. Aquí vemos otro ejemplo, que tenemos una alteración en la mecánica de la deglución, que posteriormente me lleva a una broncoaspiración. Aquí si observamos claramente, vemos que una parte va hacia el esófago y otra parte va hacia el árbol bronquial, lo que hace que sean pacientes muy susceptibles a neumonías por broncoaspiración. Entonces aquí no nada más estamos poniendo en riesgo la alimentación del paciente, sino también la salud del paciente en general. Y reitero, entonces, estos pacientes deben de ser tratados de manera multi e interdisciplinariamente. ¿Por qué? Porque aquí también va un terapeuta
de la mano va un neurólogo, de la mano va la rehabilitación, para entonces poder darles la mejor calidad de vida a estos pacientitos. Ya mencionamos algunos de los factores relacionados a nutrición, sin embargo, quiero hacer énfasis en que todas estas alteraciones me conllevan a una disminución de la ingestión calórica, pero también me llevan a un gasto energético mayor. Y entonces esto da como resultado una desnutrición. Agregado a lo que les comentaba, también tenemos que tomar en cuenta que algunos de estos pacientes van a tener sordera, ceguera, por lo tanto va a haber una alteración en cuanto a la comunicación. Es muy complicado saber realmente cuáles son las necesidades que tiene el niño y en dado caso dolor que presenta el niño, porque el niño es muy difícil en ocasiones que se exprese diciendo, mamá, me duele aquí, mamá, me duele el estómago. Realmente es muy complicado, y si a eso le agregamos el gusto por la comida, o sea, en verdad ellos saben identificar qué alimentos les gusta más que otros. O sea, hay algunos niños que claramente identificamos que les gustan más los alimentos dulces que los salados por la aceptación que ellos tienen. Pero es súper complicado preguntarle qué se antoja comer hoy, ¿no? O sea, y no dejan esto, la parte de la comunicación no los deja de hacer personas que tienen sentimientos, que tienen necesidades, que tienen emociones y que también tienen preferencias. Y son cosas que tenemos que tomar en cuenta, esta parte psicosocial de la alimentación. No porque se trata de un niño que no se puede comunicar de la misma forma, vamos a omitir este paso. Aparte de lo que acabo de comentar, tenemos que considerar la inmovilidad, la deformidad o probable presencia de escoliosis, y lo que les comentaba, convulsiones, distonía social. Es muy común tener niños con parálisis cerebral infantil y aparte de crisis convulsivas. Síndromes neurodegenerativos que se acompañan con alteraciones crónicas que van a alterar no nada más mi estado motor, sino también cognitivo, y también puede haber presencia de crisis convulsivas o un mayor deterioro neurológico. Todo esto era lo que les comentaba, nos va a llevar a infecciones respiratorias de repetición. Entonces es un ciclo vicioso que va a hacer que tenga una menor calidad de vida. La falta de movimiento me conlleva a unas úlceras de decúbito, que estas úlceras de decúbito, si mi paciente no está bien alimentado, se van a prolongar. Y al estar prolongadas voy a hacer más prolongado el tiempo en el que esté el niño en cama, esté inmóvil y menor actividad física. Entonces realmente si yo no corto este ciclo, es un ciclo de nunca acabar. En cuanto al soporte nutricional, tengo que tomar en cuenta que debo de optimizar la ingestión de nutrimentos necesarios de acuerdo a sus requerimientos. Sabemos que nuestro estándar de oro siempre va a ser nuestra calorimetría indirecta, sin embargo, no todos tenemos acceso a esto. Y también que el niño esté quietecito, sin moverse, dormido por completo, es muy difícil. Por lo tanto, se han desarrollado algunas fórmulas de estimación para el cálculo de requerimientos. Tenemos que abordar y tratar los problemas de la deglución, así como los gastrointestinales que estén asociados. Entonces, pensando en esto, en ocasiones tenemos que modificar las técnicas de alimentación, y eso es súper importante y se acompaña mucho con lo que la terapia de rehabilitación considere adecuado. Entonces, se hace la evaluación del paciente neurológico, se identifican las dificultades para la alimentación, se genera un pronóstico y entonces se valora el uso de técnicas de alimentación. Eso de la generación del pronóstico lo pongo a razón de que hay pacientes que son pacientes con una enfermedad neurodegenerativa que quizás no están actualmente con una alteración significativa de la deglución,
Sin embargo, muy probablemente la van a desarrollar. Un ejemplo importante son aquellos niños con atrofia muscular espinal sin tratamiento. Sabemos que aunque ahorita estén deglutiendo, posteriormente va a ser muy difícil. O cualquiera de las neuromusculares que son progresivas, sabemos lamentablemente cuál es el pronóstico y no tendría por qué esperarme a que se deteriore la persona o el niño para yo abordar la parte de nutrición. Entonces muchos de ellos terminan siendo candidatos a una alimentación enteral vía gastrostomía. Entonces, aquellos pacientes que tienen un buen pronóstico, que tienen la probabilidad de mejorar esta dilución con terapia, y esto se maneja luego en conjunto con terapia. Entonces, si a mí el terapeuta me dice, no podemos progresar la consistencia, yo no tengo como nutrióloga que imponer la consistencia. Pero sí tenemos que identificar y sí tenemos que hablar con la mamá para decir, ¿qué consistencia tenemos que hablar? ¿A qué me refiero? Es importante llevar a cabo un abordaje completo. Ahorita nada más nos estamos enfocando a nutrición, pero sabemos que el abordaje de este tipo de pacientes requiere estudios específicos. Por ejemplo, una mecánica de la deglución con contraste y con placas de vaciamiento gástrico tardío. Primero, pues, para ver cómo está deglutiendo, para ver si tiene alguna alteración, en qué fase de la deglución está esta alteración, y a largo plazo ver si el vaciamiento gástrico es muy retardado y si no requiere algo más. Muchos de ellos desarrollan hernias hiatales, por lo tanto, muchos de ellos van a requerir, o la razón del reflujo va a ser una hernia hiatal, y van a requerir un procedimiento quirúrgico. Entonces, si a mí el rehabilitador me dice, o la terapeuta me dice, ¿sabes qué? Lo ideal es que esté tomando un alimento ligeramente espeso, levemente espeso. ¿Qué hago yo como nutrióloga? Yo me adapto a darle las características de los alimentos que requiera de acuerdo al tipo de disfagia que presenta el paciente, porque no todos los pacientes van a ser candidatos a una alimentación espesa, y no todos los candidatos van a ser, todos estos pacientes van a requerir una alimentación en papilla o molido. Y más aún, si están con una terapia de rehabilitación que va enfocada a mejorar esta deglución, yo no tengo por qué limitar al paciente, pero al mismo tiempo tengo que salvaguardarlo. ¿De acuerdo? Entonces se manejan todas estas consistencias de acuerdo con rehabilitación y de acuerdo con lo que me está aceptando el paciente. Lamentablemente, y al mismo tiempo afortunadamente, cuando tengo una consistencia bien aceptada por el paciente, por ejemplo, puedo tener una disfagia a líquidos, pero no disfagia a purés. Esto me va a permitir alimentar al paciente con una consistencia de puré, pero lamentablemente no me va a dar la oportunidad muchas veces de cubrir el requerimiento de líquidos, y eso realmente es un problema porque está muy relacionado al estreñimiento. Entonces, sí se tiene que buscar una manera, y es la que buscamos normalmente, de que yo ofrezca el 100% de los líquidos y al mismo tiempo cubra el requerimiento del paciente. De tal manera que, de verdad, esta parte multidisciplinaria es súper importante. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando tenemos una alimentación por vía oral, independientemente de la consistencia, si es un paciente que tiende a la desnutrición, generamos papillas densamente energéticas, de tal manera que lo que nosotros hacemos como nutriólogas es generamos papillas o generamos licuados espesos de acuerdo a como nos recomienda rehabilitación, o tratamos de ofrecer
un aporte de 1.5 a 2 kilocalorías por gramo. Estos son volúmenes pequeños en frecuencias pequeñas y generamos una distribución de acuerdo a lo que requiere el paciente. Entonces, ustedes pueden ver aquí un ejemplo de una papilla que nos ofrece en media taza, perdón, que son 125 gramos, un aporte aproximado de 200 kilocalorías, 200 a 250 kilocalorías en un volumen de 125 gramos. Y no sé si alcancen a ver, pero son puros alimentos densamente energéticos. Aquí tenemos dátiles, tenemos camote, queso ricota y coco, y en poquita cantidad tengo gran volumen y realmente sabe muy rico. Evidentemente también eso hacemos las nutriólogas. Antes de darlo a preparar, también lo probamos. Y bueno, si les invito a probarla, está rica. Porque les digo, esta parte no dejamos de tener gustos y preferencias. Entonces, pensando en una alimentación oral con densamente energética, cubrimos el requerimiento de nuestro paciente. En caso de que no pueda ser alimentado o no deba ser alimentado, vamos a pensar, por vía oral, vamos a pensar en técnicas como la alimentación enteral, que sabemos que es una técnica de alimentación artificial en donde administro los nutrimentos por medio de un tubo, ya sea vía nasogástrica, orogástrica o una sonda de gastrostomía. En el caso de presentar un reflujo severo, mientras se opera al paciente, se recomienda dar alimentación vía sonda nasoyeyunar para evitar mayor riesgo de broncoaspiración. Y en el caso de ser un paciente al cual se puede abordar en su momento sin necesidad de esperar un tiempo quirúrgico, bueno, directamente con sus estudios pertinentes, de acuerdo a cirugía pediátrica o gastroenterología, en caso de ser percutánea, gastroenterología pediátrica, porque sabemos que muchos gastroenterólogos también hacen el procedimiento. Si no se requiere la funduplicatura, bueno, se coloca en su momento una gastrostomía percutánea, que volvemos a lo mismo, todos trabajamos en equipo y ya sea el gastroenterólogo o el cirujano pediatra es el que decide qué técnica, qué tipo de sonda utilizar. Entonces, así es nuestro paciente, ¿no? Muchas veces es candidato a este tipo de alimentación porque no es posible, no es conveniente y la ingestión calórica que tiene no es suficiente de los alimentos sólidos. No tenemos un acceso a la vía oral óptima, entonces también somos candidatos y evidentemente el requerimiento va a superar la ingestión por vía oral. ¿Por qué? Porque tardan mucho tiempo. Entonces aquí la intención es tener pacientes que necesariamente buscamos evitar complicaciones relacionadas a la vía oral, que ya veníamos platicando cuáles eran, recuperar su estado nutricional en menor tiempo y mantener una morfología y una función del tracto digestivo. Muchos de nuestros pacientes inicialmente comen vía gastrostomía y posteriormente, gracias a la rehabilitación, pueden ser candidatos a una vía oral. Vamos a evitar translocación bacteriana en el caso de un paciente alimentado por sonda nasogástrica o orogástrica. Sabemos que la nutrición enteral tiene un costo accesible posterior a la colocación. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos darle lo que cualquier otro niño requeriría o recibiría. Y pues sabemos que hay menor riesgo de complicaciones infecciosas y metabólicas. Entonces aquí es muy evidente que la característica del niño, el niño nos puede decir incluso con qué felicidad está gracias a una alimentación sana. Dentro de las desventajas, porque no todo es miel sobre hojuelas, pues tenemos un riesgo accidental de la sonda, un síndrome de dumping, que sabemos que es un síndrome de vaciamiento gástrico acelerado, y ampliación de la fístula, lo que nos puede dar fugas importantes. Dentro de las tardías podemos tener un riesgo de peristomatitis o persistencia de fístula gastrocutánea. En cuanto al estreñimiento, es muy común
tenemos que generalmente la ingesta de fibra y líquidos va a ser inadecuada en el 53% de los niños con una alteración neurológica y casi todos, bueno, por lo menos 50% de ellos van a utilizar laxantes de manera crónica. Es muy importante decir que muy poquito porcentaje de los niños cubren el requerimiento de fibra y líquidos por el volumen que se requiere. Estamos hablando que, por ejemplo, en promedio vamos a poner en promedio un requerimiento de 10 gramos al día, ¿no? Entre el primer año y los 8 años de vida vamos a poner en promedio, por lo que vemos aquí, un requerimiento de 10 gramos de fibra. Las verduras son uno de los alimentos que contienen más fibra en poca cantidad. Sin embargo, son hipocalóricas, tienen muy poquita densidad calórica. Entonces ahí ya es un problema, porque son pacientes que requieren gran cantidad de energía, pero al mismo tiempo necesitamos por lo menos cubrir el requerimiento de fibra. Y por decir algo, en 4 tazas de calabazas cocidas vamos a tener 10 gramos, y eso en promedio equivale a no más de 100 calorías. También tenemos el ejemplo de las alcachofas, pero si el niño come por gastrosomía, licuar una alcachofa y pasarla es una tortura tanto para nosotras como nutriólogas, pero es peor para la mamá porque ella lo licúa. Otro ejemplo, ¿por qué no? 2 tazas, 1/4 de chayote. También podemos tener 10 gramos, pero en promedio el licuado de un niño es de un volumen de 1 litro a 1,5 litros, y aquí ya estamos cubriendo por lo menos medio litro. Igual pasa lo mismo con el ejote. Entonces realmente es algo muy complicado. ¿Y qué es lo que hacemos? Definitivamente ofrecemos fibra o adicionamos fibra de alguna forma. Y una cosa que es muy importante es, en ocasiones se requiere la desimpactación fecal, los papás tienen que saberlo, y se requiere de medicamentos de manera crónica y constante. Dicho de otro modo, es muy difícil poder apoyar al 100% con la dieta el estreñimiento. Siempre tiene que ir dieta y algo más, a menos de que el paciente no sufra un estreñimiento significativo. Lo que a nosotros nos ha servido más es una fibra hidrolizada, que con 2 cucharitas cubres el requerimiento. Poniendo un poquito más atención o enfoque en la parálisis cerebral infantil, recordemos que es un síndrome caracterizado por anomalías del sistema nervioso central inmaduro con características irreversibles y no progresivas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser totalmente diferente a un niño con una enfermedad neurodegenerativa, que presenta alteraciones motoras acompañadas de manifestaciones secundarias perceptuales en mayor o menor grado. Su evaluación del estado nutricional va a ser muy distinta a un paciente sano. Generalmente se requiere una báscula tipo silla de ruedas o cama, y pues ocupa un gran espacio, o si no también hay pesas para sillas de ruedas, pones al niño sobre la silla de ruedas y ya te dice cuánto pesa, o grúas, o lo que solemos hacer en lugares donde no contamos con este recurso, pues pesamos por diferencia. Se pesa a la mamá o al papá con el paciente y después a la mamá o al papá solo si se hace una resta. También la estatura es muy difícil calcularla, por lo tanto existen fórmulas de estimación para la estatura de acuerdo a segmentos: hombro-codo, rodilla-talón, tibia-malleolo, y generalmente son utilizadas en niños mayores de 2 años. Esta es otra opción, que es en niños más grandes. Y siempre se preguntan las curvas de crecimiento si tienen que ser especiales o no. Bueno, dependiendo del centro de atención se define el patrón de crecimiento a utilizar. En algunas ocasiones se utiliza la OMS tal cual, y generalmente se ha visto que los niños con PCI, dependiendo del tipo de parálisis que tiene, crecen sobre un carril de crecimiento que entre el 3 y el 15. Entonces hay centros que utilizan los mismos porque no hay gran diferencia.
no todos los niños se ven afectados en realidad en el crecimiento. Y bueno, existen curvas de crecimiento adaptadas de acuerdo a la clasificación motora. La clasificación motora fue creada para describir la función motora gruesa de una persona con parálisis cerebral. Por ejemplo, al nivel 1, el niño realmente se desplaza, puede caminar solo. En el tipo 2, el niño requiere ayuda para recargarse y subir escaleras. En el tipo 3, el niño utiliza bastones o se desplaza por él mismo con una silla de ruedas. Y en el 4 necesita una andadera con ruedas. Tipo 5 definitivamente es dependiendo totalmente del cuidador, que son las que normalmente son niños que son candidatos a gastrostomía. Estas son las tablas, están disponibles de manera abierta. Y en cuanto a los requerimientos, se han desarrollado varias fórmulas de estimación, y también siempre vuelve a cuál es el factor de actividad en el que se encuentra el niño y el tono muscular en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque posterior a la colocación de la gastrostomía, hay niños, una gran parte de los niños con parálisis cerebral alimentados con gastrostomía tienden a tener sobrepeso y obesidad. Entonces, ¿qué buscamos en nuestro centro? Lo que se busca es mantenerlos con un peso para la talla limítrofe al inferior. Cuando se están yendo a sobrepeso, definitivamente disminuimos el aporte calórico, porque quien los carga no somos nosotros, no somos las nutriólogas o no es el terapeuta, es mamá y papá. Entonces se busca no tener un sobrepeso. Y bueno, yo con esto me despido. Realmente, dentro de las conclusiones puedo mencionar que siempre vamos a buscar una calidad de vida del paciente igual a cualquier otro niño. Yo siempre les digo a los papás, un niño con parálisis cerebral infantil tiene el mismo derecho a comerse unos tacos al pastor que cualquier otra persona. Lo que cambia es la técnica de alimentación. Agradezco su atención y quedo al pendiente de cualquier duda o comentario. Muchas gracias. ¿Se conectó Ale, Javier? Aquí estoy, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Ale. Muchas gracias. No, Déjenme dejarles de compartirles la última diapositiva. No sé si haya preguntas, Javier, que puedas ver en el chat. Sí, tenemos una del doctor Jorge Luis Segovia Reyes. Dice, la falta de ejercicio físico también contribuye al estreñimiento. Se sugiere también favorecerlo en forma activa, si es posible, o por lo menos pasivamente. ¿Sí lo escuchaste, Ale? sí, me parece un muy buen comentario. Es correcto, nada más que le agradezco mucho el comentario. Me enfoqué meramente en la parte nutricional, pero efectivamente el postramiento y el hecho de que los chiquitos en ocasiones no reciban la parte de la terapia, pues va a contribuir efectivamente al estreñimiento. Es muy correcto. Muchas gracias, doctor José Luis. No veo otra pregunta ahorita de momento. Si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo alguna duda, Ale. Cuando tú tienes un paciente en estas condiciones, ¿adaptan de alguna manera la nutrición también a los momentos de rehabilitación o a diferentes horarios, por ejemplo, que estén comiendo cada 4 horas o cada 6 o cada 8, o simplemente ustedes dan la nutrición y ya los horarios y lo demás no tiene tanta trascendencia? No, definitivamente depende de muchas cosas. Definitivamente depende del peso, de la edad, de la capacidad gástrica del paciente, de la actividad del paciente. Se individualiza por completo. Muchas veces se valora el hecho de si tiene hipomotilidad intestinal, si tiene
funduplicatura de Nissen, y la posición en la que se ofrece, el daño pulmonar que tenga. Entonces, definitivamente se personaliza por completo. En ocasiones lo que se trabaja muy particularmente con cada mamá. Entonces, por ejemplo, hay ocasiones en que las mamis llevan congelada la terapia la fórmula y la ofrecen posterior a la fórmula. Hay muchos de nuestros niños que tienen daño pulmonar crónico, los cuales son nebulizados, entonces tiene que estar muy separado la nebulización de la alimentación, porque si no hay mayor riesgo de vómito. También tiene mucho que ver si tienen anticonvulsivantes o antiepilépticos como tal. Entonces, depende también de la edad. Hay niños que comen cada 3, cada 4 horas, pero también hay niños que comen cada 8 horas. Lo que yo suelo hacer de manera personal es tratar de involucrar al niño a la vida cotidiana también de la familia. Quiere decir que se involucra al pequeño en lo posible, que traten de comer a la hora que mamá, papá o el resto de la familia come, porque cognitivamente ellos identifican. Muchos de los niños que tienen PCI o, por ejemplo, los síndromes de Down, también los que llegan a requerir una gastrostomía, una alimentación entera, se involucra mucho en la vida cotidiana. Entonces, lo que se haga más práctico para la familia. Hay ocasiones en las que hay una alimentación mixta y que los papis tienen enfermera en casa, entonces se ofrece una alimentación entera nocturna con la posibilidad de que todo el resto del día se intente hacer por vía oral. Entonces es totalmente personalizado. Ok. Es una labor mucho de equipo, ¿no? Como la medicina. Totalmente, totalmente. Sí, el doctor Jorge Luis estaba levantando la mano. Permítame. Igual que tome la palabra, ¿no? Sí, adelante, doctor. Doctor Jorge Luis, ¿me escuchan? Y de nada. Qué bueno que les gustó, me da mucho gusto. Sí, pero el doctor Jorge Luis ya no comentó nada, ¿no? Ya estaba levantando la mano. Sí. Bueno, quizás a lo mejor no nos escucha, no sé. Yo tengo una pregunta, Ale. Cuando mencionaste los niños que tienen trastornos de la dinámica de deglución, que en un momento dado los terapeutas le hacen, supongo que utilizan el Vital Steam o algo de esto para tratar de ayudar a la dinámica de la deglución. ¿En cuánto tiempo o cómo lo hacen gradualmente en cuanto a que van viendo la mejoría de su deglución? ¿Tú vas incrementando la consistencia del alimento que le estás dando, o te esperas a que termine la terapia? ¿Cómo le hacen? Mire, doctor, la verdad es que zapatero a su zapato, ¿no? Entonces ahí se trabaja muy en conjunto con el terapeuta. ¿Y cómo se trabaja? Y yo le pregunto a mamá, ¿qué tipo de consistencias te dio oportunidad de ofrecer? Entonces, no, pues me dijo que mermelada, que puré, que no sé qué. Entonces, ahí se manejan o manejamos en conjunto con la mami de, si le gusta la fruta, lo que podemos hacer es la fruta que le ofrecías, una proporción que agregabas en el licuado, la vamos a restar, dependiendo de la habilidad y el compromiso de la mami. Otra cosa que solemos hacer es, en lugar de preparar un licuado, se prepara una consistencia más espesa. Se ofrece al nene por la boca y el resto se agrega agua para pasar por la gastrostomía. Entonces, dependiendo de las consistencias que otorgue o que dicte el terapeuta, yo me adapto. Y yo siempre les digo, de repente yo soy muy barquito, porque a cada quien le importa su área, y la terapeuta pasa mucho. Vuelvo otra vez con los niños con síndrome de Down, que llegan muy agobiadas las mamis y dicen, es que me dijo la terapeuta que ya le tengo que dar así, que le hiciera como pudiera, pero que ya le tengo que dar así. Y mi respuesta es, señora, a mí lo que me va a interesar primero
es que tenga un buen estado nutricional para que entonces tenga la habilidad de masticar y deglutir adecuadamente. Yo no le voy a dar como la solución que yo le puedo ofrecer está dirigida a incrementar su peso y mejorar su estado nutricional. Entonces, pues lo que yo trato de hacer es, ok, esto nos pide la terapeuta, se lo tratamos de ofrecer primero por su boquita y posteriormente por la gastrostomía, definitivamente, porque yo la verdad es que no, somos equipo, estamos para ayudarnos, levantarnos juntos y no para aplastarnos, ¿no? Entonces no es entrar, yo ahí no entro en discusión con los terapeutas, trato de ser lo más obedientes que se puede. Si me dicen que tal consistencia o tal sabor que prefiere más el niño, no pasa nada. Generalmente los niños tienen más preferencia por los alimentos dulces que por los salados, entonces las proteínas a veces se tienen que pasar sí o sí por gastrostomía y el resto por la boca. La leche es la que sí se pasa totalmente, casi siempre todos por la boca, pero pues no pueden vivir de leche. Entonces sí nos vemos obligados a pasar una proporción por la gastrostomía poco a poco, y ya que me dicen, no doctora, ya se súper enoja si le doy por el tubo, mejor le paso y le paso por todo por la boca. Ah, pues está bien, señora, está manteniendo un adecuado estado nutricional, ya nos dieron permiso de picados finos, órale, ese equipo. De acuerdo, muchas gracias, Ale. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Veo que sigue levantada la mano el doctor Segovia, pero... No veo que nos conteste, ya le traté de enviar incluso un mensaje y no me dijo nada. De acuerdo. Ok, doctor. Bueno, está también levantando la mano Giselle y Carlos. Si quieren hacer su pregunta, Carlos, Giselle. Hola, hola, ¿sí me escucha? Sí. Adelante, doctor. Oye, Ale, cuando referiste aumentar aporte calórico, lógicamente, pues depende del estado, ahora sí, de la tonicidad del paciente. ¿Hasta cuánto has llegado a subir, no sé, un 50% más del paciente? ¿O cuánto es el límite? Lógicamente va a depender de cada. Ok, me dice si, lo escuché un poquitín cortado, me dice si entendí bien su pregunta. Si, ¿qué tanto he elevado como máximo el porcentaje de su requerimiento, verdad? Correcto. Fíjese que he llegado hasta 220, 250 kilocalorías por kilo, más en un paciente con cardiopatía congénita, o si no, una parálisis cerebral infantil con de tipo atetóxica. Ahí sí me he subido nunca a más de 4 gramos de proteína por kilo por día, pero y ahí sí es más complicado a veces la concentración porque no se alcanza, entonces son fórmulas artesanales muy espesas. Entonces yo creo que lo máximo que he llegado es 200 a 220 kilocalorías por kilo. En un chico pues sí, en un chico de 10 kilos sí he llegado a dar. Tengo un pacientito también que tiene gastos calóricos súper elevados y 2.300 a un chiquitín de 12 kilos porque por el tipo de parálisis que tiene, porque no respondió al Botox. Entonces, pues es complicado porque también la posición o por la escoliosis y todo esto que desarrollan, que no me voy a meter porque no soy experta, pero la posición y el tipo de movimientos que tienen generan per se un reflujo, una presión intraabdominal que hace que, aunque tengan funduplicatura, estén teniendo problemas. Entonces a ellos sí se les tiene que, pues lo que me ha servido es pasarles un poquito más lento la alimentación, pero sí le puedo decir que pues en promedio en calorías es eso y en porcentaje
hasta el 200, hasta 50 a 100% más, el doble, totalmente. Sí, es bastante. Ahora te agregas en pacientes que están en un hospital con un proceso infeccioso, claro, con una sepsis, olvídate. Así Gracias. es. De nada, doctor, un saludo. La doctora Giselle también tiene una pregunta, Ale. Giselle, no sé si quisieras preguntar, porfa. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. claro y fuerte. Bueno, Ale, muchas gracias por tu presentación, muy bonita y muy práctica. Mi Gracias. pregunta era sobre los niños que tienen parálisis cerebral infantil aunado a una epilepsia de difícil control, en donde estuviera indicada una dieta cetogénica. Aquí cuando es así, normalmente sí puedes hacer un cálculo de dieta cetogénica o priorizas la parte de la parálisis cerebral o se puede manejar de manera integral. ¿Cómo se hace en estas situaciones? Si es que te ha tocado pues este tipo de combinaciones, ¿no? La PCI con las epilepsias de difícil control. Sí, me ha tocado muchas veces. Se maneja de manera integral porque antes el protocolo de dieta cetogénica era no inicies dieta cetogénica hasta que se solucione la desnutrición y ahora ya no. Lo que sí se hace es se inicia con un índice cetogénico o un factor cetogénico más bajo. No tratamos de llegar a un 90% de grasa como una clásica 4-1, sino en una 1% que viene siendo casi 70% de grasa. Como se hace, pues tenemos varias herramientas, existen fórmulas ya prediseñadas. Esto nos ayuda muchísimo, muchísimo en caso de que no se tenga el acceso a la fórmula o disponibilidad de la fórmula, pues aquí estamos nosotras, así que las nutriólogas para rompernos la cabeza. El principal problema es que se inicia nada más con un índice cetogénico un poquito bajito, pero sí han tenido una respuesta favorable, afortunadamente. En lugar de hacer cetosis en 4 o 5 días, pues nos tardamos hasta 15 días, pero el gran beneficio que tenemos es que si son alimentados con alimentación enteral, pues no nos importa tanto la palatabilidad de la dieta cetogénica, que es un problema muy grande cuando estamos manejando una dieta cetogénica 4-1. Para los que no estén como muy relacionados en cuanto a la dieta cetogénica para epilepsia refractaria, nos estamos refiriendo a que la que tiene mayor impacto de favorecedor para disminuir las crisis convulsivas es la que tiene un factor como más alto, 4-1, que es la clásica, y que el 90% de lo que ofrecemos es grasa. Entonces, digo, se han generado emulsiones que ayudan a que se licúen con mayor facilidad. Evidentemente, pues tratamos de hacerle guiño a los de cirugía pediátrica para que nos den un lumen un poquito más amplio, porque y manejar más con un botón de Mickey, porque si tenemos una sonda que a veces lamentablemente utilizan una sonda Foley como sonda, a mí no me pregunten por qué, pues evidentemente estas sondas se tienen que cambiar más rápido. Entonces, sí, sí ha funcionado. El problema más importante que tenemos ante una alimentación bien enteral con dieta cetogénica es que el estreñimiento es todavía mayor. Ese es el problema más grande que hemos tenido. Gracias. Buen gusto. Ale, el doctor Jorge Luis Segovia nos puso, es importante mantener también la palatabilidad del niño, aunque sea alimentado a través de la sonda orogástrica. No sé si es como un comentario aparte o pregunta, pero eso nos está diciendo. Doctor Jorge Luis, si quisiera tomar el micrófono, creo que no hay ningún problema. Nada más active el micrófono en su pantalla y con mucho gusto lo escuchamos. No sé si está en condiciones de hablar, a lo mejor no. Pero bueno, ¿qué comentario nos haces al respecto, Ali? Ahí vuelvo al mismo trabajo en equipo. Si la disfagia o la alteración a la deglución es muy alto, quizás parte de la palatabilidad se podría utilizar con el olor de los alimentos. Es lo que podría decir. Algo que
yo viví de manera personal es que, por ejemplo, mi abuelita a los 88 años fue alimentada por gastrostomía y lo que hacían mis tías y mi mamá, y a mí me sirvió mucho, es que en el momento que comía, le decían, te estamos pasando tu caldito de pollo, y le ponían cercano una gasita o le ponían cercano como el olor de lo que estaba comiendo y se alegraba ella mucho. Pero aquí tenemos una situación importante, que es el souvenir o el antecedente, el recuerdo de lo que tenía en esta ocasión. En un niño con parálisis cerebral, aquí tenemos a la doctora Giselle, ella nos podría decir qué tanto tenemos alteración de los gustos y del olfato en cuanto a un tipo de parálisis, porque me imagino que en algunas ocasiones, y más si tienen crisis convulsivas de tipo, si no me equivoco, doctora, frontal, pues se va a ver muchas veces afectado, ¿no? Entonces, ahí creo que se tiene que trabajar con el terapeuta y el foniatra para pues valorar esta parte de la palatividad de los alimentos, porque no todos van a tener el mismo pronóstico. Va a haber niños que aunque yo quiera conservar eso, pues prefiero conservar la vida del paciente, pero hay niños que sí tienen un pronóstico más, pues más favorable, pues tomarlo totalmente en cuenta. Y en cuanto a las texturas, no sé, se me está ocurriendo, estoy tratando de, pues, todas las posibles soluciones en cuanto al párrafo que nos pone aquí el doctor, en cuanto a los alimentos dulces y los salados, si a eso se refiere, definitivamente sí, pero cuando estamos iniciando una alimentación, yo veo que les importa mucho a los terapeutas la parte mecánica, muchísimo. Entonces, lo que le importa al terapeuta en ocasiones es valorar que el niño esté empezando a deglutir bien, y generalmente los alimentos que tienen una consistencia más suave suelen ser alimentos dulces, porque, por ejemplo, incluso niños completamente sanos, tenemos el problema con el lactante, con el picky eater, entre los 3 y los 5 años, que generalmente escupen la carne. ¿Por qué? Pues hay razones muy precisas. La carne de res es muy dura, casi siempre la sienten chiclosa, pero ¿qué tal si les das una albóndiga? Esa se la super comen porque es mucho más suave. Entonces, es algo que tenemos en común denominador, incluso del niño sano. Pero definitivamente si a eso se refiere de la introducción de los alimentos, pues podemos variar sin duda alguna, pero generalmente el terapeuta es así. Señora, dele lo que quiera, ya que sepamos qué va a comer, pues ya lo repartimos, ya lo ve con su nutrióloga, y efectivamente yo lo veo con ellos, y el huevito es uno de los favoritos para todo mexicano. Entonces el huevito y el yogur funcionan mucho. La aplicación de muy pequeñas cantidades, por ejemplo, unas gotitas o como tú dices, un hisopo, una humedecido, por ejemplo, con el mismo alimento que le estás dando, ¿no favorecería que reconocieran qué están comiendo? Yo creo que sí, pero depende mucho de la capacidad cognitiva que tengan y mecánica. O sea, sí lo considero muy importante, pero no me he metido, digo, me queda de tarea, me voy con la tarea de ver, pues, cuál es la medición de la sensibilidad en cuanto a el reconocimiento de sabores y percepción de olores en este tipo de niños, porque la verdad es que lo desconozco por completo. Eso es muy interesante. A ver, y Giselle, ¿nos puedes...? Al rescate. No, yo nada más quería hacer un comentario con respecto que probablemente o físicamente a lo mejor pues sus glándulas gustativas sí funcionen y todo, pero al tener a veces algún daño cerebral, las partes de la corteza cerebral pudieran ser que no detecten, vamos a decirlo así, o no reconozcan los sabores o los olores realmente como se están dando al paciente, ¿no? Entonces, dependería mucho también la zona. Generalmente son zonas que tienen que ver con las áreas somatosensitivas, que están en las regiones parietales, y si ahí hay algún daño,
pudiera ser que a lo mejor el pacientito no, a lo mejor pues todos sus glándulas gustativas, todos sus sentidos están bien, pero la aferencia, el hecho de que, por ejemplo, haya un daño en la corteza cerebral, eso pudiera ser que limite un poquito a lo mejor algo de la percepción de sabores, olores, ¿no? Y por consecuencia, pues no tener esa percepción, ¿no? De esos sentidos. Claro. Muchas gracias, Giselle. Pero bueno, con Sí, respecto a lo gracias. que dicen de dar, bueno, yo creo, tampoco estoy en el área de rehabilitación, pero me imagino que haciendo una especie de estimulación, como comenta el doctor Lozano, como darle a lo mejor probaditas o cosas del sabor de la comida, pudiera ser que se vaya estimulando un poquito las áreas. Pensaría yo, ¿verdad? La verdad es que no estoy al 100%, pero supongo que pudiera funcionar así como tipo terapia sensorial, ¿no? En el lado de la parte gustativa. Entonces, me parece bastante lógico como eso que comenta, ¿verdad? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Pues no veo más preguntas, Javier, ¿o sí? No, ya no veo tampoco más preguntas. ¿Algún otro comentario, Ale, que quisieras hacernos? No, pues agradecerles el espacio y por estar aquí. Una disculpa que tuvo que ser pregrabada, pero ahí estuvo.